Vamos a comenzar con Génesis 5, 24. Es uno que conocemos bastante bien, me parece. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Listo. En el capítulo 4 y 5 veremos contrastes. En el capítulo 4 veremos la descendencia de Caín y todo lo que hicieron, que lo revisamos la semana pasada. Y en el capítulo 5 veremos la descendencia de Set, que es la otra parte, que digamos que sí sigue a Dios, ¿vale? Entonces, si pudiéramos contar, si quieren luego lo cuentan, hay 7 generaciones desde Caín a Lamec. Desde Caín, el que mató a su hermano, a Lamec, el que se burló de la maldición de Dios. Hay 7 generaciones. Y desde el lado de Set, 7 generaciones abajo, llegamos a Enoc. Enoc, el que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Otra vez, no porque tenga un significado místico o algo así, sino que, evidentemente, la Biblia otorga este contraste para que veas 7 hacia abajo, un tipo que se burla de todo lo sagrado, y 7 hacia abajo, un tipo que agradó tanto a Dios, se llevó tan bien con Dios, que Dios se lo llevó. Entonces, obviamente, esta vez no les voy a preguntar qué es caminar, porque todos sabemos qué es caminar, pero esta parte de caminar con Dios, esta expresión solo sucede 2 veces en la Biblia. Solo 2 veces sucede en la Biblia. La primera es Enoc y se lo lleva a Dios. Y la segunda es, ¿me ayudas? Con Génesis 6, 9. Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ok, entonces solo Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Y solo Noé caminó con Dios y tuvo un gran trabajo, el cual obviamente ya saben, todavía no llegamos allá, pero tuvo este gran trabajo y este honor de haber caminado con Dios. ¿Me puedes ayudar allá? Con Hebreos 11:5. Y esto es igual para reforzar el hecho de que existen a veces como ¿qué significa caminar con Dios? ¿Y qué significa que Enoc haya caminado con Dios? Pero la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Pablo en Hebreos dice, por la fe, es decir, Enoc tuvo tanta fe que le agradó tanto a Dios que Dios se lo llevó. Digamos que, de cierta manera, Pablo confirma que Enoc fue llevado por Dios, pero que antes de que Enoc fuera llevado por Dios, Dios se agradó de él. Más o menos, si estimamos las generaciones que, como los dije, Génesis 4 y Génesis 5, si estimamos los días entre desde Set, que fue hermano de Caín, y hasta Noé, sucedieron 926 años. Noé, enfilándonos hacia Génesis 6, voy a leer el versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, el Lamec de los buenos, por así decirlo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es decir, Lamec, por el lado de los buenos, es el papá de Noé, y Lamec, su papá, profetiza que Noé, nos va a aliviar de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Recuerden que cuando Dios expulsó a Adán y Eva del Edén, le dijo, ahora la tierra será maldita por tu causa y te va a costar sembrar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice Lamec es, Noé, nos va a ayudar a liberar esta carga de nosotros. ¿Va? Ahora, vamos a Génesis 6. Este es uno de las partes de la Biblia más discutidas de todos los tiempos. Y hasta ahorita no hay nadie que haya podido llegar a una conclusión definitiva. ¿Ok? Yo lo voy a leer, ustedes si pueden verlo. Voy a leer Génesis 6, 1 y 2. ¿Va? Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, a los hombres les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
¿Vale? Entonces ya pasamos Génesis 4, que es la generación, los descendientes de Caín. Génesis 5, los descendientes de Set, digamos que los buenos y los malos. Génesis 6 dice que los hombres vieron que los hombres tenían hijas. Y luego dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y tomaron para sí mujeres. Aquí viene un tema extraño porque la pregunta más obvia sería, ¿quiénes son los hijos de Dios? Quienes dijeron, las hijas de los hombres son muy guapas. Para allá vamos. Voy a leer el versículo 3 y 4. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es hombre, mas serán sus días 120 años. Es decir, a partir de ese momento Dios dice, ya, vamos a detener a los hombres, de aquí en adelante 120 años. A eso se refiere. No que la gente va a vivir hasta 120 años. No. Dice que a partir de aquí y hacia adelante, 120 años, los voy a detener. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les entregaron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, Jehová se enoja, y dice, les voy a poner un alto, y luego dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Vale? Esto son dos temas por los cuales Dios dice, ya basta. Uno, la maldad de los hombres. Y número dos, este asunto de los hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres. Recuerden que decíamos que cuando el texto no era claro, teníamos que ir hacia atrás o hacia adelante para encontrar a qué se refiere. Si vamos hacia adelante a buscar a qué se refiere cuando dice hijos de Dios, Gálatas 3:26, y Avi, ¿me ayudas con Marcos 1:1? Vamos a revisar qué significa la expresión hijos de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok, ¿y Marcos 1:1? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, Gálatas y Marcos, la expresión hijo de Dios tiene dos significados. El primero, como lo leyó Daniel, todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento, ser hijo de Dios significa haber creído en Cristo Jesús. Pero también, en Marcos 1:1, dice que Jesús es hijo de Dios. Tenemos esos dos significados en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿seríamos capaces de decir, este es el significado al que se refiere Génesis 6? No encaja. Número uno, porque en Génesis 6 no había Cristo Jesús en el cual creer. Y dos, no se refiere a Cristo Jesús. Entonces tenemos que buscar otra expresión u otro lugar donde la expresión hijo de Dios se explique. En el sentido, primero, de los que creen en Jesús, voy a leer Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el primer ejemplo que les di. El segundo, que es en el sentido de la profecía del Mesías, me ayudas con Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabe? Aquí reforzamos la otra idea, el otro significado. Uno es el que cree en Jesús se convierte en hijo de Dios. Y dos, obviamente una referencia clara al Mesías, que es hijo de Dios. Entonces, aún así, esto no nos cuadra. Porque hijo de Dios o es Jesús o hijo de Dios es alguien que creyó en Jesús. No nos cuadra. Entonces, vamos a buscar otro lugar donde podamos encontrar esa expresión. Ya hablamos del Nuevo Testamento. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Job 1:6, Job 38, 4 y 5. Ok. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Ok, entonces en el Antiguo Testamento dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás. Entonces en el Nuevo Testamento ya estamos entendiendo que hay otros seres, hijos de Dios, que se presentaron ante Dios, y entre ellos venía Satanás. Ok, ahora, Job 38, 4 y 5. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes,
¿O quién extendió sobre ella cordel? Perdón, 6 y 7 también. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ok, en Job, de nuevo, volvemos a ver que la expresión hijos de Dios se refiere, Dios está hablando aquí acerca de que Él estaba construyendo el universo y que cuando alababan todas las estrellas del alba, cuando Él estaba creando la piedra angular del universo, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, cuando en Job decimos hijo de Dios, sabemos que o se entiende aquí que eran seres celestiales y que unos de los hijos de Dios se regocijaban mientras Dios creaba todo. ¿Okay? Entonces ya tenemos una idea de a qué se refiere con hijos de Dios. Yo voy a leer Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los principales caeréis. Aquí también hay una expresión, no dice hijo de Dios, sino hijo del Altísimo. Igual esta expresión, parece que cuando decimos hijos de Dios o hijo del Altísimo, se refiere a seres celestiales, en este caso les llama dioses. Parece que tenemos una bifurcación muy importante. Cuando en Génesis 6 dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, tenemos una bifurcación muy grande. ¿Por qué? Porque si lo metemos en el significado de hijo de Dios del Nuevo Testamento, no nos cuadra. Ya dijimos, algo no cuadra. Pero si metemos la otra, que son seres celestiales, entonces nos metemos en otro problema. Porque significaría que seres celestiales se mezclaron con las hijas de los hombres. Y que por eso se enojó Dios y dijo, ya basta con la maldad de los hombres. Como les dije, es uno de los problemas o de las preguntas más grandes que existen dentro de la Biblia, porque el texto no es específicamente claro. No lo es. Por mucho que le queramos rascar, Génesis 6 no nos da más detalles. Esto que les acabo de decir es similar al caso de Caín y Abel. Cuando decimos, ¿por qué mató Caín a Abel? Realmente el texto no lo dice. Entendemos si hay referencias, que la diferencia de sus ofrendas, etcétera, pero el texto no lo dice. De la misma manera, en este caso, más allá de saber quiénes son, a qué se refieren los hijos de Dios, y podamos decir son hijos de los hombres o son seres celestiales, lo importante que debemos entender aquí es que esa maldad provocó que Dios dijera, ya basta, habrá un juicio. Volviendo. No sé si recuerdan, hay uno de los grandes hallazgos arqueológicos del siglo XX fue cuando encontraron los rollos del Mar Muerto. Habían unas cuevas con grandes rollos, tenían un montón de libros de la Biblia. Eso fue en los 1940 y tantos. Y uno de los grandes ejemplos es que sacaron un rollo que tenía completito el libro de Isaías, completito. Lo estiraron y se dieron cuenta que letra por letra, es la traducción que hoy tenemos en nuestras manos. ¿A qué voy con esto? Existía, obviamente, lo que ya sabemos, un gran esfuerzo de que no se alterara la palabra de Dios, la Biblia. ¿Ok? Entonces, ese rollo de Isaías se encuentra hoy en Israel. Si quieren buscarlo, está hermoso, es una cosa bien bonita. Está estirado todo el rollo de Isaías. A lo que voy es que dentro de esos libros, dentro de todos esos rollos y documentos, no encontraron solo documentos de libros de la Biblia, encontraron otras clases de documentos. Entre ellos, encontraron uno que se llama el libro de los jubileos. Que este libro ya teníamos versiones nuevas, pero nunca una versión tan antigua como la que encontramos ahí. En el libro de los jubileos se llaman el Pequeño Génesis, ¿va? El Pequeño Génesis es como versiones alternas que cuentan detalles o historias adicionales de el libro de Génesis. Ahora, no significa que esto es inspirado por Dios, significa que en ese tiempo también lo consultaban. Era parte de su literatura, aunque no era literatura que ellos decían, esta es sagrada, no. Eran como extensiones, ¿vale? Entonces, bajo eso que les acabo de decir, les voy a citar Jubileos 5.2, ¿ok? Y dice, creció entonces la iniquidad sobre la tierra y todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Todos corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse mutuamente.
Creció la iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados siempre. Este es uno de los motivos que el libro de los Jubileos entrega para el motivo por el cual Dios dijo, ya basta. Y es que se estaban comiendo entre ellos. O sea, así de trastornado estaba la cosa. Insisto, no significa que esto es la palabra de Dios, no. Digo que esta es literatura que ellos también tenían al alcance. Entonces, como ya vimos, la división, la creación de Dios se comienza a bifurcar, tanto que ahora ya no importa si eres hijo de Set, que vimos que es la descendencia buena, ni que seas hijo de Caín, ya todo se corrompió, hasta que, como dijimos, Dios dice, ya basta, y Lamec, la última descendencia de Set conocida, dice, Noé, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Con esto termina la descendencia de Set y comenzará un reseteo de toda la creación de Dios con Noé.